Cuando ya. Ya. Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro programa, El Dichoso Testamento. Les hablaremos sobre uno de los autores más importantes del siglo XX, Isaac Asimov. Isaac Asimov nació en Rusia en 1920 y murió en Nueva York en 1992. Él fue autor de más de 500 libros y es considerado el padre de la ciencia ficción moderna. Hola, a mí me tocó el cuento de la máquina que ganó la guerra. Este cuento trata sobre tres hombres que hablan sobre cómo vencieron a una raza extraterrestre con una supercomputadora. Cada uno de los personajes que pasan admiten cómo la computadora es un factor decisivo para el triunfo de la guerra. Los personajes que aparecen en esta historia es John Henderson, Max Jablonski y Lamar Swift. Los tres eran científicos. El contexto de esta historia o de este cuento es en la posguerra. Su origen es moderno. El tiempo en una hora. El narrador es el protagonista y el tema es la posguerra y la dependencia de la tecnología. Los hechos son que tres científicos hablan sobre cómo una computadora les ayudó a ganar una guerra sobre una raza extraterrestre. Y el espacio es la oficina donde se lleva a cabo todos estos procesos de la computadora para saber cómo vencer a la raza extraterrestre. El lenguaje es formal. Y el autor es Isaac Asimov. Bueno, mi comentario es que me gustó mucho este libro, ya que trata sobre ciencia ficción, sobre cómo la humanidad puede llegar a depender tanto de la tecnología. Bueno, buenas tardes. A mí el cuento que me tocó leer se titula ¿Cómo se divertían? Este cuento trata sobre dos niños que jugando se encuentran con un libro de papel. Este libro les sorprendió mucho, ya que en la época en la que ellos vivían sus clases eran mucho distintas a las que se tomaban anteriormente. Las clases que los jóvenes que descubrieron el libro se tomaban en su casa y se tomaban con un profesor robot. Bueno, le voy a decir algunas características sobre el libro, del libro Cómo se divertían. Los personajes son Margie, Tommy, el profesor y el abuelo Jones. El espacio en el que se desarrolla esta historia es en la casa de Margie. El tiempo en el que se desarrolla es aproximadamente una hora. El contexto de esta historia es futuro utópico. El lenguaje que utiliza esta historia es el lenguaje coloquial. El narrador es protagonista y el origen de este cuento es origen moderno. Mi cuento se titula La última pregunta. Es acerca de la humanidad que creó una supercomputadora, el cual es muy inteligente para la época. Un día dos científicos le llegan a preguntar si algún día la energía acabaría, a lo que la computadora no les pudo responder. En cuanto al narrador de este cuento, él cuenta lo que le sucede a los personajes, por lo tanto es un narrador testigo. El tiempo intratextual es del 2060 hasta el final de los tiempos. En el espacio primero sucede en la Tierra, luego se va al espacio y después ya en otra galaxia. El lenguaje es coloquial y sencillo, el origen es moderno y la corriente futurista. Yo les hablaré del cuento Sueños de Robot. Este cuento tiene como personajes a Elvex, que es un robot diferente a todos. Susan Calvin es la creadora de Elvex y una robopsicóloga, y la doctora Rush. El cuento trata de un robot que empieza a soñar y van a interrogar a su creadora para ver por qué pasa eso, porque supone que los robots no deberían de hacerlo porque causaría peligros a largo plazo, como es su rebelión. Entrevistan a la doctora que creó el robot, y al robot le preguntan en qué soñó. Dice que soñó que
al principio solo con robots, no había nada más. Y ya después había un hombre. El giro en la trama del cuento es que cuando le preguntan que quién era aquel hombre que en sus sueños ayudaba a liberar a los robots de la esclavitud en la que estaban, y a lo que él dice que él era ese hombre. Enseguida, al que él dice eso, su creadora toma una pistola y le dispara, destruyéndolo para siempre. El cuento tiene un narrador relativo. Esto es que uno de los protagonistas lo narran desde su punto de vista. Tiene un lenguaje un poco formal. Se desarrolla en un espacio de lo que sería de media hora a una hora aproximadamente. Es de origen moderno y de corriente futurista. Y tiene como tema principal la humanización de las máquinas, lo cual no debería de pasar. Del autor